Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo estamos en esta preciosa hora de la tarde? Les saluda y les bendice su predicador, Jonathan Miller. Para mí es un privilegio estar una vez más, ser bien recibido por cada uno de mis oyentes, mis receptores. En este día sábado, día de bendición, día de consagración, muchos están en sus hogares o muchos están trabajando. Aquí en Houston, Texas, se encuentra una tormenta invernal, una tormenta de frío, en el cual tiene en pánico a toda la ciudadanía. Pero los que confiamos en Dios mantenemos nuestra calma y nuestra paz, siendo personas prudentes y obedientes a la voluntad de Dios. Quiero hablar sobre un estudio muy importante en esta tarde. Como el título lo dice, Hebreos 1:8. ¿Estará el escritor atribuyéndole el título de Dios omnipotente, omnisciente o todopoderoso a Jesús? Es un texto en donde la doctrina unicitaria o trinitaria le atribuye la cualidad de Dios, de otro Dios aparte del Padre. O en el caso de los unicitarios, de ser el mismo Padre. Este es un estudio por aporte de nuestro predicador Selby Cruz. Y quiero dar comienzo en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Quiero leer el texto que dice: mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, cetro de justicia. No, perdón. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre. Jamás. Dos puntos suspensivos. Centro de equidad es el cetro de tu reino. Comienza el verso diciendo, mas al Hijo dice. ¿A qué hijo se estará refiriendo? Por lógica sabemos que se está refiriendo a Jesucristo. Ese es el Hijo de Dios. Le dice, tu trono, oh Dios, por siempre, jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Será que le está diciendo Dios, el escritor de Hebreos, con una mentalidad hebrea, a Jesucristo? Vamos a descubrirlo hoy en tu podcast, Arriesgados. Recuerda la frase, pensar es creer. ¿Entiendes? Pensar, no sé si tú me captas, pensar es creer también. Porque te han dicho, solo crea, hermano, solo usted tiene que creer. El texto lo dice, sí, hay que creer. Todo el que confiese que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios, será salvo. Correcto. Pero tenemos que pensar, tenemos que analizar lo que nos dicen. Tenemos que ser cristianos pensantes. Dice el estudio, en este verso es usado por trinitarios y unicitarios para probar que Jesús es Dios. Los trinitarios dicen que la primera persona de la Trinidad le está llamando Dios a la segunda persona de la Trinidad. Ahora, los unicitarios o Jesús solo lo ponen más complicado porque enseñan que Jesús es el mismo Padre y también es el Espíritu Santo. O sea que el Padre es una manifestación y el Hijo es otra manifestación. Y también el Espíritu Santo es otra manifestación del mismo Dios, pero una a la vez. Pero bíblicamente hablando, ninguna de estas dos interpretaciones tiene sentido. Las dos doctrinas contradicen el texto bíblico. ¿Entienden? Estoy hablando de la doctrina trinitaria y la doctrina
unicitaria. Y cuando me refiero a la doctrina trinitaria, tienen que recordar que me estoy refiriendo a la doctrina que hace la Inmaculada Iglesia Católica. Porque ellos, al justificar que Jesús es Dios, dan por hecho que María parió un Dios. Y así van justificando su doctrina. En el caso de los unicitarios, justifican que el escritor le está llamando Dios a Jesús para justificar que Jesús es el Padre. Pero les tengo malas noticias, que las dos doctrinas contradicen el texto bíblico. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 1. ¿Qué pensaba Pablo? ¿Qué dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 1? Versículo 3 dice, bendito sea, miren cómo comienza Pablo, maravilloso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Pablo comienza mencionando al Dios y Padre del Señor Jesucristo, al Dios y Padre de uno que es el Señor Jesucristo, el Padre de misericordia, que vemos uno, y el Dios de toda consolación. En 1 de Corintios capítulo 8, versículo 6, mas para nosotros, dice Pablo, solo hay un Dios. ¡Wow! Interesante. Y el Padre de quien son todas las cosas. Y nosotros en Él. Y un Señor. Pablo está consciente que hay un Señor. Y sabe que es Jesucristo. Si leyeran solamente el texto de Hebreos, sin preconceptos, y tomaran la palabra de Dios con humildad, y aceptaran su autoridad, no existirían trinitarios ni unicitarios. Noten cómo comienza Hebreos capítulo 1. Dice, Dios habiendo hablado, dice. Dios habiendo hablado, dice, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Y luego el escritor de Hebreos habla acerca del Hijo, de Dios resucitado. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, vemos, hay una imagen, pero hay una sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 4. Hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Punto número 1. En Hebreos capítulo 1, versículo 8, los trinitarios tradujeron los versículos para adaptarlos a su doctrina. Cuando alguien como yo viene y señala esto, los unicitarios y los trinitarios gritan falso. Están cambiando las escrituras, cuando en realidad son ellos quienes ya cambiaron las escrituras.
y no le gusta cuando alguien les muestra al público en general cómo estos hombres corrompieron las escrituras para predicar un Jesús falso. Sugerir que Pablo, considerado el escritor de la carta a los hebreos, pretendió predicar una Trinidad es absolutamente absurdo. La carta trata de algo muy diferente. Se trata del legado que tenían los judíos seguidores del Mesías, en comparación con los judíos de Palestina que todavía se aferraban al templo como algo superior a lo que tenían los judíos. Entre ellos se trataba de edificar a estos cristianos hebreos teniendo algo más grande que estaba arraigado a las escrituras, que era la realidad predicha por los profetas de antaño, los hombres de fe que miraban hacia adelante, no hacia atrás. Hebreos capítulo 11, versículo 13 nos arroja luz y dice, conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Verso 15, que si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. Verso 16, pero ahora anhelan una mejor patria, esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos, porque les había preparado ¿qué? Una ciudad. La carta a los hebreos no se trata de la Trinidad, y los seguidores de esta doctrina han perdido completamente de vista el tema principal de la carta a los hebreos. Pablo no estaba diciendo que los cristianos hebreos deberían creer en una Trinidad como respuesta a las burlas de los judíos. Tenemos el templo, tenemos el sacerdocio arónico, tenemos las tradiciones. ¿Qué tenéis vosotros? Seguidores de un criminal llamado Jesús, que fue crucificado. Nosotros lo tenemos todo esto. ¿Qué tenéis vosotros? ¿Será que los judíos cristianos respondían con una Trinidad? ¿De qué les habría servido eso a los apóstoles? Simplemente habrían empeorado la situación. Esto sería completamente absurdo. El texto dice en Hebreos capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poca una salvación tan grande, la cual habiendo sido publicada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? El escritor de los Hebreos simplemente está mostrándole con las escrituras todo lo que había sucedido, y todas las promesas hechas a los padres fueron cumplidas en aquel hombre y fue predicada por los que vieron su ministerio, o sea, los profetas. Hebreos capítulo 2, 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 12. Diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la iglesia te alabaré, y otra vez yo en él pondré mi confianza. Y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién? Jesús. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso 16 del capítulo 2 de Hebreos. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos.
¿La segunda persona de la Trinidad tiene hermanos? Pregunta. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Sumo sacerdote es alguien que sirve a una deidad en nombre de otros. Lo vuelvo a repetir. Sumo sacerdote era alguien que sirve a una deidad en nombre de otros, no la deidad misma. El sacerdote entraba al lugar santísimo, tomaba la respuesta de la deidad, que era el Padre, en nombre del pueblo, pero él no era la deidad. El sacerdote no era la deidad. Es más, él estaba propenso a morir. ¿Captan esto? Hebreos capítulo 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. No es un llamamiento que usted va para el cielo. Es un reino. El llamamiento celestial es el pensamiento de Dios. Es la voluntad de Dios. El reino de los cielos es justicia, misericordia, amor, paz, benignidad, juicio. Cuando usted escucha la palabra celestial, no se imagina que usted va a volar a un cielo. Hello. Es necesario que empecemos nosotros a tener conciencia de lo que es la palabra y el texto bíblico. Y dice: considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Versículo 2. El cual fue fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la edificó. Refiriéndose a Jesús. Entonces, ¿Jesús era un apóstol sumo sacerdote? Pregunta. ¿Un apóstol de quién? ¿Un sacerdote de quién? La propia etimología de la palabra sacerdote nos da la respuesta. Aún en las escrituras paganas, los sacerdotes servían a una deidad. Pero en el plano hebreo, el sacerdote servía en el templo del Dios Altísimo. El sacerdote nadie lo vio como Dios. Siempre era el que servía de mediador entre Dios y su pueblo. En conclusión, no pueden usar la carta a los hebreos para probar ninguna Trinidad, y si lo intentan, hay tantas cosas en ella que simplemente cavarían un hoyo para sí mismos. David fue rey, un rey conocido como el Hijo de Dios. Escuchen bien, mis amados. David fue un rey conocido como el Hijo de Dios. Hello. Nadie piensa que David es Dios. Nadie pensaba que David era Dios. Dios es Dios. ¿Podemos captar esto, mis amados hermanos que me escuchan? Y su Hijo nunca es Dios. ¿Podemos captar esto? El rey fue hijo. Siempre bajo el pensamiento hebreo, el rey era hijo. Ni Salomón se consideró ser Dios, ni David, aunque eran llamados hijos de Dios Altísimo. Aunque estaban en un reino en el cual ellos estaban sentados, pero ese trono, ese reino, pertenecía al Padre. Hijo de Dios debido a que le es dado el trono de Dios. Un hijo sentado en el trono de Dios no es Dios.
Lo repito otra vez. Esto es confrontativo. Esto pega fuerte. Y tenemos que ir sacando la mentalidad politeísta que tenemos infiltrada dentro de las iglesias evangélicas, infiltrada dentro de las iglesias. Que quizás ignorantemente ellos dirán, lo estoy haciendo, pero lo estás haciendo. Y no te estás dando cuenta. Tienes paganismo. Eres politeísta. Le estás quitando la gloria al Padre. Dios era el rey, dice, de Israel hasta que Israel pidió un rey humano. Dios era el rey de Israel hasta que Israel pidió un rey humano. ¿Se acuerdan? De Saúl. Y Dios les dio como rey a Saúl, y así a David, y luego a Salomón, etc. Lo cierto es que la dinastía davídica se sentó en el trono de Dios y gobernaban al pueblo de Dios. Y cada rey que se sentó en el trono de Dios era el Hijo de Dios. Y el Cristo se sentaría en el trono de David, su padre, porque es el descendiente heredero al trono. ¡Aleluya! Y las escrituras lo presentan estando a la diestra de otro que es Dios, el único Dios. Alabado sea Dios. ¡Aleluya! Como yo digo, exhalo hacia lo profundo de mí. Esto es maravilloso, mis amados hermanos. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 62. Dice: voy a leer el 61. Marcos capítulo 14, versículo 61 dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú Dios? No, 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 no. Eso quisieran los unicitarios que dijera. Aleluya. Pero es que me da gozo. Hay una hermana que le molesta que me ría. Cree que lo hago en tono de burla. No, me gozo de alegría cuando estoy disfrutando estas mieles de la palabra. Dice: ¿eres tú el Cristo o el Hijo del bendito? Alabado sea el Señor. El sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Cristo? O sea, este jueguito de palabras, usted ya tiene que entender que Cristo es el ungido. Y le dice: ¿el Hijo del bendito? Porque hay un bendito, que es Dios Padre. Mira la respuesta de Jesús. Le dice Jesús: yo soy. Y me detengo aquí porque los unicitarios, cuando escuchan esta palabra yo soy, brincan. Creen que es que está diciendo el nombre, el tetragramatón. Porque ya les he enseñado en el video anterior que no tiene nada que ver, porque tenemos graves problemas con los otros que usaron esta misma palabra. Yo soy. Y es un verbo, un artículo personal. Porque Jesús le está respondiendo el yo soy, le dice. Le dice: ese que estás tú preguntando, ese Cristo, ese Hijo de Dios, Jesús le está diciendo yo soy. Él está afirmando que Él es. Él está afirmándole al sumo sacerdote que Él es el Cristo, el Hijo del bendito. Sencillo.
Y le dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Alabado sea el Señor. Y no solo Jesús se sentará en el trono de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Explíqueme esto. Óigame, mire. Y no solo Jesús se sentará en el trono de Dios. Porque los unicitarios dicen de que como Jesús se sentó en el trono, está a la diestra, creen que solo está Él. No, no solo Jesús se sentó en el trono de Dios. Mire, estos son los misterios deliciosos de Dios. Pero no se queda en misterio, la misma palabra lo da a entender. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Aleluya! Así como yo vencí y me siento con mi Padre en su trono. ¡Aleluya! Le dice, Jesús, el Hijo de Dios, se sentó a la diestra de Dios. Y hay otros 24 tronos en el cielo, en la visión que tiene Juan. Pero Dios se sienta en su propio trono como Dios. Ni siquiera a los ángeles dio a que se sentaran a su diestra. Oigan bien, poderoso. Dios puso un humano como rey de su pueblo, no a un ángel. Hello. Dios puso a un humano como rey, no a un ángel. Al menos que usted sea de la doctrina de los testigos de Jehová que cree que Jesús era un ángel antes de venir a la tierra y profesa esa teología, pero que la Biblia la destroza por completo, aunque la teología lo respalde. ¿Me entienden? Es una cosa muy diferente su teología con lo que dicen los textos. Hebreos capítulo 1, versículo 13 dice, ¿y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre, jamás, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mire el escritor que se le atribuye que es Pablo el que está hablando esto. Las traducciones, vamos a ver lo que dicen las traducciones. Hebreos 1:8 dice, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, siempre jamás, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Al leer el Salmo 41, el Salmo 45, versos 6 y 7, en contexto, y Hebreos 1, 8 y 9, en contexto, se cae este argumento que se está refiriendo a Jesús como Dios. Porque entonces se tendría que aceptar que Salomón es Dios. ¿Está escuchando lo que estamos leyendo? Ya que en ese salmo habla de la boda de un rey. Y el escritor del canto dedica al rey su poema. En conclusión, el escritor de la epístola a los hebreos no le está presentando a los hebreos un hombre Dios, ni le está presentando a un Dios hombre, sino que le está presentando cómo fueron cumplidas todas las promesas que Dios hizo en los profetas. Y Jesús resucitado es el sumo sacerdote en el santuario celestial. Y de esa forma les da a entender que lo que hacían en el santuario terrenal ya no tenía relevancia para Dios. Jesucristo era el cumplimiento de las profecías. Y el escritor de Hebreos deja claro que el santuario terrenal ya no importaba y que Dios tenía un nuevo sacerdocio, pero ahora en el santuario del cielo.
Este hombre vino a ser superior a los ángeles. Este hombre, ahora Jesús, es el mediador entre Dios y los hombres. De esto trata el libro de Hebreos. No de una Trinidad ni la deidad de Jesús. Más bien de aquel hombre de Nazaret que fue exaltado al trono de Dios. Vamos a ir al Salmo 45. Y vamos a leer el Salmo 45 en donde da la respaldo. Y dice, rebosa mi corazón, palabra buena dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido. Aquí hay uno que está bendiciendo a Salomón. Para siempre, le dice. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y tu majestad. Miren qué poema, qué cántico. Ahora le dice, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Aleluya. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Ahora dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Será que el trono de Dios es eterno y para siempre? ¿A quién cree que le está hablando el escritor? ¿Usted cree que el escritor de los Salmos le estaba diciendo que Salomón es Dios? No, él está exaltando el trono de Dios y que es eterno y que será para siempre. Cetro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Este es el texto que se toma, el salmo que se toma en la carta. El escritor de Hebreos está presentando el cumplimiento de este salmo en la dinastía davídica, en el último, en el heredero al trono del eterno Dios. Y presenta esta comparación de esta profecía bíblica del Salmo 47:6, en donde el salmista jamás está diciéndole Dios a Salomón. Entonces tenemos graves problemas, porque entonces Salomón es Dios. Se cae el argumento de los unicitarios y trinitarios. Porque el pacatazo, porque donde se derrumba el argumento es, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Se los voy a volver a leer porque esto duele. Les duele a muchos. Pero es que así es la palabra. Entra como miel, pero entra como ajenjo, amargo a veces al paladar. Y tenemos que aceptarlo, familia. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Pero no les gusta leer el siguiente verso. Por lo cual te ungió tu Dios, el Dios tuyo. Pregunta abierta a mis hermanos. Cuando dice el escritor de Hebreos, por lo cual te ungió un Dios, unge a otro Dios. ¿Será que en la mente del Eterno que escribió en los 10 mandamientos que no tendría dioses ajenos está promulgando que tengamos otro Dios? Hello. Esto está fuerte. Esto está confrontativo en el corazón de cada creyente que me está escuchando y me está llegando al final de este estudio. Por lo cual te ungió tu Dios. Y le dice, el Dios tuyo. Esto es devastador.
Esto fue devastador para mí. O soy politeísta y tengo un Dios, dos o tres, o excluyo al Padre, ese Dios único que ungió a este Dios, que los unicitarios lo hacen que Jesús, que es el Padre. Quitan al Dios Padre por su argumento, negando el texto. No leen que ese Dios fue ungido por un Dios. En la mentalidad de ellos, porque creen que es Dios Jesús. No, se está refiriendo que Dios ungió a Jesucristo, el Dios de él. Jesús tiene un Dios. Jesús es el Rey que Dios ha puesto en su trono. Y Dios gobierna a través de ese humano. Hay una nueva creación a partir de Jesucristo y a partir de los antepasados israelitas. Abraham. La historia comienza. Todos aquellos que creyeron, que anhelaban ver este día de Jesús. Y todos que comienzan a partir de Cristo. Hay un reseteo en la historia. Hay un comienzo de una nueva humanidad. Unos nuevos creyentes, una nueva creación. En Cristo somos nueva criatura. Alabado sea el Señor. Hay una nueva creación. Hay una nueva descendencia de hijos. Nicodemo lo entendía muy bien. ¿Cómo puedo entrar en el vientre? No. Tienes que nacer del agua y del espíritu. ¿Cómo conecto esto del cielo con la tierra? ¿En qué santuario celestial? Es simbólico. ¿Cómo está? Es que tú estás sentado juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. Ahora ya hemos sido bautizados con Cristo Jesús. Esto no es de que tú vas para el cielo. Esto es de que tú tienes que empezar a creer y a caminar en este reino celestial aquí en la tierra. Y me indigna y me sorprende cristianos que me voy y deseando una destrucción para el planeta. Y que ellos se largan de aquí, que se van del planeta Tierra, de que para el cielo. Cuando qué terrible, cómo alejan los textos, las promesas del Padre. Desconectan el Antiguo Testamento, las promesas dadas a los padres de ahora, de lo que dijo Jesús. Hay un desorden en la teología. Es por eso que ahora me he dedicado a revisar cada doctrina, cada teología. Y digo, qué error, qué problema. Mis amados, espero que este texto, este estudio sobre Hebreos 1:8 les haya traído luz en el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre dado a los hombres. Aleluya. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que mis amados hermanos, el Padre me les bendiga, me les guíe en este caminar. No estamos por obligar a nadie a creer, pero sí estamos obligados a que ustedes se dejen guiar por el Espíritu de Dios. Y dejemos esa mentalidad grecorromana, politeísta, en el nombre de Jesús. Y aquellos que hacen a un lado a Jesús, porque no tienen a Jesús, porque hacen a Jesús el Padre. Entonces para mí son sin Jesús. Les dicen los Jesús solo, pero yo más bien se les dicen los sin Jesús. La realidad es que no tienen a Jesús. Lo hacen el Dios único. Así que mis amados, que Dios me los bendiga en esta preciosa hora. De aquí a una hora vamos a seguir con otro estudio más sobre quién resucitó a Jesús.
¿Será que él se resucitó a sí mismo? ¿O hubo alguien que lo resucitó? Aleluya. Continuaremos más adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recuerden que su podcast de Arriesgado siempre estará trayendo temas confrontativos, temas que no escuchará en su iglesia, pero sé que les servirán de mucha ayuda. Para algo el Padre me ha asignado con esta tarea. Que digo, Señor, ¿por qué me diste a mí esta asignación? ¿Por qué? A veces me pongo como Elías a llorar. ¿Por qué, papá? Pero cuando leo el estudio y que dice que él tiene otro, a Elías que lo va a ungir, no, digo, no, me pongo las botas. No, y que hay otras rodillas que no se han doblado. No, yo quiero ser parte de ese grupo. Yo quiero ser parte de esa resistencia. Porque aún Elías no murió. Se mantuvo cuando fue traspuesto en el torbellino. Él escribió una carta, o sea que seguía aquel fuego ardiendo en su interior. Así está ardiendo en mí ese fuego. Que escribió aquella carta, porque muchos dicen que Elías se fue traspuesto al cielo, no murió. Otro error garrafal de los creyentes. Desorden doctrinal, teológico. Pero bueno, mis amados hermanos, paso a paso vamos a venir trayéndoles luz acerca de lo que tu pastor no te predica ni te dice. Así que pongamos atención a la voz de Dios, seamos creyentes como los de Berea, que confirmamos todo a la luz de las Escrituras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Shalom, shalom. Paz, paz.